Bienvenidos a esta jornada tan interesante que tenemos, donde vamos a tener dos expositores con tanta experiencia, ¿verdad? En esto que van a hablar hoy. Les quiero presentar un poco. El primero que nos va a hablar es el coronel de Sanidad Bioquímico, Juan Irala. Él es el jefe de la sección de microbiología clínica de lo que es el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, y nos va a hablar un poquitito de lo que es el perfil de resistencia de aislamientos bacterianos en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Después de eso vamos a escucharle a la doctora Elena Candia, que nos va a poner una puesta al día sobre las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿verdad? Las guías para el manejo antimicrobiano para infecciones comunitarias. Ella es especialista en infectología clínica, es infectóloga de consultorio del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, es también de la planta de infectología, o sea, médico de planta del Hospital Central de IPS y paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y como panelistas tenemos a la doctora Julia Cipolla, ¿verdad? Que es especialista en medicina familiar, especialista en geriatría y tutora docente de medicina familiar. También nos acompaña la doctora Amanda Herrero, especialista en infectología clínica, jefe de servicio de infectología y control de infecciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y médico de planta del Hospital Central de IPS. Y quien les habla, yo soy la doctora Geraldine Romero, especialista en medicina interna y diabetología, jefa de sala en IPS y subjefa de servicio en el Hospital de Clínicas. Bienvenido. Quiero aclarar una cosita, las preguntas las pueden hacer al chat, que luego vamos a leer. Entonces, primero las exposiciones y luego aclaramos las dudas que tengan. Mientras que el doctor Irala nos coloca sus diapositivas, quiero aprovechar para presentar, ¿verdad? Y como si se darle la bienvenida a la doctora Elena Candia, que forma parte hoy día de nuestra gran familia del HMC, así es que bienvenida con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Amanda. Bueno, muy buenas noches para todos. Para mí es una gran responsabilidad poder compartir nuestra experiencia en el Hospital Militar, presentarles nuestros datos lo más actualizado posible, porque bien es sabido que las bacterias, al igual que otros microorganismos, están mutando muy rápidamente y por lo tanto debemos contar con los datos más actuales posibles para ayudarle a ustedes, los médicos, quienes son los que tienen la responsabilidad en el tratamiento de los pacientes, ya sea tratamiento clínico propiamente dicho o tratamientos antibacterianos, para darle las herramientas más precisas posibles y así poder dirigir mejor la utilización de los diferentes antibióticos. Y como hay un dicho muy popular donde se dice vamos directo al grano, ¿verdad? Quiero ser un poco desordenado nomás en la presentación y hablarles directamente del perfil de resistencia antibiótica de aislamientos de Escherichia coli de urocultivos de pacientes del Hospital Militar del año 2020, es decir, de hace 2 años atrás, y seguidamente les voy a presentar un compendio un poco más amplio de los perfiles de resistencia de las diferentes bacterias aisladas en el Hospital Militar entre finales del 2020 y el 2021. En el año 2020 hemos aislado en total 434 cepas de E. coli. Aquí quiero aclarar de que es el aislamiento general de todos los materiales específicamente de urocultivo, ya sean de pacientes pediátricos, adultos, ambulatorios e internados. Es un promedio general y quisiera por favor que memoricen algunos números para poder comparar con los datos que posteriormente les voy a mostrar. El 15% de las coli aisladas actualmente en promedio en general son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Casi el 1% resistentes al imipenem
2% resistente a nitrofurantoína y también la connotada resistencia a las fluoroquinolonas, que son los más utilizados por lo menos para tratar infecciones de vía urinaria, que son la ciprofloxacina y la norfloxacina, el 33%. En cuanto a los aislamientos de pacientes pediátricos, en específico, solo el 5%, digo solo y entre comillas y subrayado, son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, pero este número va subiendo año a año. Notablemente, solamente el 19% de los aislamientos de los pacientes pediátricos son resistentes a fluoroquinolonas y ninguna resultó ser resistente a la amicacina y así a otros antibióticos. En cuanto a los aislamientos correspondientes a los de pacientes adultos, el 17% resultó ser resistente a la cefalosporina de tercera generación, es decir, estas resultaron ser productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. En cuanto a la resistencia a la nitrofurantoína, cerca del 2%, 1% a carbapenemes, este número está subiendo de manera bastante alarmante, y el 28% a la cefalotina. Bueno, ¿cuáles son nuestras fortalezas en el hospital militar? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Nuestras fortalezas, la capacidad de recursos humanos. Tenemos normativas que procuramos seguir al pie de la letra para realizar buenos estudios microbiológicos. Nuestro comité de infecciones intrahospitalarias ha mejorado muchísimo porque tenemos un enfermero y con la guía de la doctora Amanda estamos logrando por lo menos tener la epidemiología de nuestro hospital. Nuestros datos están siendo utilizados para algunas publicaciones. Remitimos todas nuestras cepas, o la gran mayoría de nuestras cepas multiresistentes al Laboratorio Central de Salud Pública, pues formamos parte de la Red Nacional de Antimicrobianos. Y en cuanto a algunas debilidades, tenemos todavía algunas necesidades en cuanto a la determinación un poco más rápida de la definición un poco más rápida de los aislamientos multiresistentes en cuanto a su mecanismo. Todavía falta lograr un mayor conocimiento de la importancia de la inserción del Comité de Infecciones Intrahospitalarias en el hospital, el oportunismo en cuanto a nuestros informes. Hacemos todo lo posible de que llegue de la manera más rápida posible la información a los médicos, y la socialización de nuestro trabajo. Bueno, esa fue la primera parte de la presentación y ahora voy a lo que había preparado un poco más extenso, ¿verdad?, para la presentación de esta noche. Nuestros objetivos en el laboratorio, en primer lugar, conocer, estandarizar, mejorar, disminuir errores, aumentar aciertos, y la credibilidad mucho depende de la calidad de la muestra que llegan a nuestro laboratorio y la objetividad de los pedidos de análisis. Como todos sabemos, tenemos factores preanalíticos, analíticos y postanalíticos que afectan la calidad de nuestros resultados. No es objetivo de esta presentación detallar estos aspectos, pero nunca está de más recordar para mejorar aún la calidad de nuestro servicio en el laboratorio. Y no solamente me refiero al laboratorio de microbiología, sino al laboratorio en general. La sensibilidad de los mismos dependerá por en cuanto de la objetividad de la orden que expresa el médico, que es un documento al cual todos le llamamos orden de análisis. Recordar de que en la microbiología clínica estudiamos obviamente a los microbios, ¿verdad? Y estos han pasado a ocupar una parte muy importante de la atención en el campo de la salud, sobre todo porque son muy relevantes, no solo en términos médicos, sino también económicos.
y recordar de que las enfermedades infecciosas han matado muchas más personas que todas las guerras juntas. Y nada más, 3 minutos de un poco de historia, ¿verdad? De que desde los albores del conocimiento de los diferentes tipos de enfermedades que nos aquejan los seres humanos, en la guerra contra la Triple Alianza, el cólera, las infecciones de heridas y la tuberculosis, la sífilis han estado presentes. En la guerra del Chaco, la disentería, el botulismo, las infecciones de heridas, la tuberculosis y la sífilis también estuvieron muy presentes, ¿verdad? Hay un hermoso libro en la biblioteca del Ministerio de Defensa Nacional, en el 5º piso del libro, que no se puede sacar de esa biblioteca, que fue escrita por el doctor Carlos Díaz León, que llegó al grado de general de sanidad, en donde hablaba en uno de los partes de la guerra del Chaco sobre 1149 muertes. Hizo una gráfica a mano y está en este hermoso libro, y yo lo transcribí a Excel y hice esta gráfica. La bronconeumonía fue la primera causa de muerte de 1149 soldados o combatientes en aquella época, siguiéndole otras situaciones, algunas infectológicas y otras no. Congestión pulmonar, nefritis, síncope cardíaco, paludismo, tifus, disentería, tuberculosis y algunos agotados. Nada más recordar también esta hermosa imagen de Sir Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina. Y recordar de que la ciencia y el conformismo son incompatibles. En el mundo de los seres vivos, lo único constante es el cambio, y es lo que estamos viendo hoy en día. Otra hermosa gráfica de la Segunda Guerra Mundial, ya prácticamente 5, 6 años, 7 años finalizada la Guerra del Chaco, fue el advenimiento, la primera utilización de la penicilina. En cuanto a antibióticos disponibles en aquella época, en el año 33, eran la quinina, la atebrina, la plamoquina y neosalvarsan, solamente 4. Y este general le dijo al coronel Estigarribia en esa época de que ya no había por qué preocuparse. Y hoy en día sabemos de que este listado de antibióticos y antimicrobianos utilizados ha aumentado muchísimo. La importancia de contar con manuales de procedimiento hasta hoy en día sigue siendo una desventaja el no contar con lo que se tiene que hacer por escrito y sobre todo respetarlos. En aquella época, este prestigioso médico ya se quejaba de lo mismo. Y ahora, yendo directo, no tan directo, ahora, sino a lo que realmente me llamó la doctora Elena Candia, es el resumen de los principales aislamientos bacterianos y sus correspondientes perfiles de resistencia. Para hablar un poco de las generalidades, para la realización de los antibiogramas fueron utilizados paneles Microscan. También utilizamos pruebas manuales, sin las cuales en ningún laboratorio del mundo es posible todavía dilucidar los mecanismos o detectar o descifrar fenotípicamente lo que ocurre en la interacción entre la bacteria y el antibiótico en un medio de cultivo. Seguimos utilizando y seguiremos utilizando por mucho tiempo más los métodos manuales de la realización de los antibiogramas. Es más, muchas bacterias como las pseudomonas, que son muy mucosas, por ejemplo, otras especies, sobre todo intrahospitalarias de Klebsiella pneumoniae, que son muy mucosas, son difíciles de trabajar con los métodos automatizados. Por lo tanto, los métodos manuales son los que nos salvan, entre comillas, a la hora de enfrentar la interpretación de un antibiograma que sale por algún equipo automatizado de la marca que sea. Y como todo laboratorio medianamente serio, ¿verdad? Utilizamos cepas ATCC de la American Type Culture Collection, de las cuales nosotros conocemos sus sensibilidades y su resistencia también, para evaluar la calidad de nuestros antibióticos o de los métodos utilizados que estamos. ¿Ahora le sale? Ahora sí. Bueno. Gracias. Bueno, entonces, para repasar nada más la última diapositiva, ¿verdad? Bueno, realizamos controles internos para saber de que lo que estamos haciendo está bien o está mal. De repente recibimos antibióticos que tienen la carga bajísima y por lo tanto podemos reportarles falsa resistencia. Y también ocurre lo contrario, algunos discos de antibióticos vienen con
vienen sobrecargados, entonces le informamos falsa sensibilidad. Y una responsabilidad muy grande que procuramos controlar siempre. Bueno, la principal bacteria, como en el mundo entero, aislada fue la Escherichia coli, en su mayoría aislada de muestras de orina, seguidas de secreciones de heridas operatorias y de hemocultivos. La segunda fue la Klebsiella pneumoniae, en su mayoría aislada de muestras de orina y de muestras respiratorias de pacientes de UCI-A sobre todo, seguida, como siempre, del Staphylococcus aureus. También fue muy importante el número de diferentes especies de Enterobacter, como la Cloacae, siendo el Enterobacter Cloacae complex el principal de ellos. Pseudomonas aeruginosa de diferentes colores, recordando los pigmentos que produce esta bacteria, la piocianina, la piorubina, la pioverdina. Acinetobacter, siendo el principal de ellos el Baumannii, que logramos identificar a nivel de especie con el microscan, en nuestro caso. Otros Bacillus negativos y Staphylococcus coalasa negativos, además de otros Coccus gram positivos y Bacillus negativos. Las cepas de importancia epidemiológica y Bacillus negativos multiresistentes en su mayoría fueron remitidas al Laboratorio Central de Salud Pública. Bueno, de los 4 antibióticos con lo que el ejército paraguayo contaba en el año 33, actualmente contamos cerca de 100 antibióticos. Penicilina y derivados, cefalosporinas, carbapenemes, monobactames, más de 30, ya sea para uso humano o animal. Incluso en algunos vegetales se utilizan antibióticos. Aminoglucósidos, más de 5, tetraciclinas, 5, fluoroquinolonas, cerca de 10, lincosaminas, glicopétidos, rifampicina, 8, streptograminas, macrólidos, tetraciclina, tigeciclina, aminociclina, doxiciclina y alguno otro más por ahí. Inhibidores enzimáticos, el más nuevo de ellos en uso clínico es el avibactam y el barbobactam, y las anteriores como el sulbactam, el ácido clavulánico y el tazobactam, el trimethoprim sulfa, nitrofurantoína y las polimixinas. Es decir, tenemos un listado increíble de antibióticos, pero hoy en día tenemos aislamientos totalmente resistentes o prácticamente clínicamente totalmente resistentes a estos antibióticos. Bueno, si se recuerdan de la primera presentación, o sea, de la primera lámina de las E. coli, de cerca de 900 cepas de E. coli estudiadas en un poco más de un año, el 19% fueron productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, subió un 2% en un promedio en general. 1% ya son resistentes a los carbapenémicos. Siempre les recuerdo de que son aislamientos en general de todas las muestras clínicas, y se mantiene prácticamente cerca del 40% de la resistencia a las fluoroquinolonas, que son los antibióticos más utilizados para tratar infecciones por esta bacteria. Bueno, de las casi 1000 cepas aisladas, 872 cepas correspondieron a aislamiento de muestras de orina, siendo el 18% productores de beta-lactamasa de espectro extendido, que sabemos confiere resistencia a todas las cefalosporinas y a las monobactamas. El 1% resistente a carbapenemas, 34% resistente a fluoroquinolonas, el 30% resistente a la combinación de AMPI y sulbactam, 11% a gentamicina y menos del 1% a la amicacina. Casi el 50% resultó ser resistente a la combinación de trimethoprim con sulfamethoxazol, y muy bajo porcentaje de los aislamientos fueron resistentes a la nitrofurantoína, y ningún aislado resultó ser resistente a tigeciclina, imipenem ni meropenem. Esto específicamente aislamiento de muestras de orina. En cuanto a las cepas de E. coli aisladas de muestras que no sean de orina, el 33% fueron resistentes a cefalosporinas de tercera generación, o sea, fueron resistentes a todas las cefalosporinas, incluso a monobactamas, es decir, fueron productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Es decir, que el doble de las E. coli aisladas de las muestras clínicas, excepto de orina, fueron productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. El 54% resultó ser resistente a ciprofloxacina, el 50% a levofloxacina, es decir, más del 50%, comparando
que fue el 40% de los aislamientos resistentes a la fluoroquinolona. Ningún aislamiento resultó ser resistente a amikacina ni tigecyclina. La segunda bacteria en importancia clínica, seguidamente lo voy a presentar, de la Klebsiella pneumoniae, fueron estudiadas 139 cepas, correspondientes en su mayoría a muestras de secreciones purulentas, hemocultivos e hisopados para estudios de portación. El 68% de las cepas aisladas resultaron ser resistentes a oxacilina. Aquí quisiera nada más mencionar, ¿verdad?, de que en el IMT, en el mismo periodo de tiempo, el 69% de los aislamientos fueron resistentes a la oxacilina y por ende implicando resistencia a otros antibióticos beta-lactámicos con o sin inhibidores de beta-lactamasas por el mecanismo de resistencia involucrado, que es la PDP alterada en este caso. El 33% resultó ser resistente a clindamicina, en su mayoría por inducción del gen MLSD por la eritromicina, a lo que nosotros llamamos habitualmente en el informe test de positivos, al cual el 29% de las cepas fueron resistentes. Solo el 2% resultó ser resistente a la combinación de trimethoprim sulfa, la resistencia a la gentamicina del 17%, a cipro el 9%. La resistencia a la tetraciclina y rifampicina 7 y 9% respectivamente, pero ningún aislamiento resultó ser resistente aún a la vancomicina, al linezolid ni a la daptomicina. Aquí nada más quería mencionarle que la SIM de los aislamientos de Staphylococcus aureus, la mayoría fueron de 1 o menos. No tuvimos ningún aislamiento con SIN de 2 y mucho menos con SIN mayor de 2. En cuanto a la Klebsiella pneumoniae, quiero reiterarles una vez más de que me estoy refiriendo a aislamientos en general, porque el tiempo que tenemos para esta reunión lastimosamente es un poco corta y tampoco quiero presentarles demasiados datos porque nuestro cerebro tiene su límite de concentración. Bueno, 216 cepas de Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria también bastante importante o muy importante, del cual el 44% en general fueron resistentes a cefalosporidinas y a monobactamas, es decir, productoras de beta-lactamasa de pecho extendido. El 8% resultó ser resistente a carbapenemes, es decir, de que la mayoría, este 8%, la mayoría correspondió a aislamientos de pacientes internados en UCA. En este punto recordemos que los pacientes que están en UCA suelen migrar, suelen ir de una terapia a otra, o pacientes que estuvieron internados en un hospital A pasan a un hospital B y llevan las bacterias con ellas. Más del 40% resultó ser resistente a ciprofloxacina y 33% a la levofloxacina. Siempre, agrego levofloxacina no porque, en los casos anteriores también agregué porque solemos tener aislamientos de materiales respiratorios sobre todo. El 47% resistente a ampicilolactam, 28% a gentamicina y 2% a la amikacina. Casi el 50% resistente a trimethoprim sulfa, 29% a nitrofurantoína. En la E. coli, recuérdense, sobre todo las urinarias, era solamente cerca del 3%, y ningún aislamiento resultó ser resistente a la tigecyclina ni a la colistina. Pseudomonas aeruginosa, sobre 56 cepas, el 9% resultó ser resistente a la ceftazidima, 4 y 5% resistente a carbapenemes por producción de carbapenemasa, ya sea por tipo MBL y por impermeabilidad y o de flujo. Entre el 20 y el 27% resistentes a cipro y levofloxacina y 13% resistente a piperacilina mastazolam. Ningún aislamiento hasta ahora, hasta el resumen que hice resultó ser resistente a la colistina, pero sí ya tuvimos aislamientos resistentes en un análisis, en un de los análisis que hicimos posterior a este resumen. Enterobacter, sobre todo del complejo Cloacae, es una bacteria muy importante intrahospitalariamente, puesto que también un muy alto porcentaje de ellas son productoras de beta-lactamasa de pecho extendido, un 50% prácticamente, y el 8%
mayor aún que la Klebsiella resistente a carbapenemas, perdón, igual a la Klebsiella, con un poco menor de resistencia a levofloxacina y cipro comparado a la Klebsiella pneumoniae. Bueno, Acinetobacter, sobre todo el complejo Baumann, dicho sea de paso que logramos también llegar a tipificar gracias al sistema automatizado que tenemos, porque es muy difícil con pruebas bioquímicas básicas tipificar a nivel de especie la Acinetobacter, porque son varias pruebas que hay que hacer y son más de 60, entonces logramos llegar a dilucidar de que prácticamente más del 90% son del complejo Baumann, 36% resistentes a amicacina, 21% a gentamicina, 54% a ceftazidima. El 85% de las cepas resultó ser resistente al imipenem y al meropenem. Los métodos, los mecanismos de resistencia podemos discutir en otro momento. Y más del 50%, llegando a 65% entre fluorquinolonas y pipertazo. Ningún aislamiento resultó ser resistente a tigecyclina y el 1% resultó ser resistente a la colistina. En cuanto a Enterococcus y sus diferentes especies, aislamos 38 cepas, de las cuales 13% resultó ser resistente a vancomicina. Estas cepas son denominadas, o sea, las denominamos de aislamiento de muestras clínicas. No están incluidas las correspondientes a las muestras para pesquisaje de portación de bacterias multiresistentes, en las cuales el porcentaje es mucho mayor, llegando a cerca del 40%. Y gracias a que este panel del microscan contiene estos antibióticos como el Linezolid y la atomicina, creo que son antibióticos de muy difícil acceso en nuestro país, ninguno de los aislamientos resultó ser resistente. Bueno, este es un gráfico que me hizo pensar y mucho. Este es un compilado de aislamientos de un sanatorio privado y de otro hospital y de otro laboratorio, en donde lo que les quería decir como última presentación es que de 172 aislamientos de Klebsiella pneumoniae, 41 fueron de hemocultivo, 4 por 4, 16, es decir, casi 30% de los aislamientos de Klebsiella pneumoniae correspondieron a hemocultivos. Y acuérdense del porcentaje de resistencia de Klebsiella pneumoniae, altísimo. Por lo tanto, con estos datos, lo que les quiero mostrar es de que el pesquisaje o la realización de los cultivos cada día va a ser más importante y más necesario, porque para que ustedes, los médicos, puedan saber qué decisiones tomar al respecto. Nosotros lo que hacemos, como yo suelo decir, tiramos la piedra, pero procuramos tirarlo a veces envuelto en un poco de celofán, a veces con un papel, a veces con trapo y a veces en una caja de madera o caja de hierro incluso. De los 70 aislamientos de Acinetobacter, 21 fueron de hemocultivo. De las 62 cedomonas aisladas, 12 fueron de hemocultivo. Áureos, de los 18 de hemocultivos aislados, 7 fueron de sangre. Y la cándida que está pendiente ahí, está pescando por todo el mundo ahí. Ya tenemos cepas de cándida que son resistentes a fluconazol. Gracias a la colaboración de los colegas microbiólogos del Laboratorio Central y de otros muy importantes laboratorios de Paraguay, tenemos una red de micología a través de la cual todos nos ayudamos para procurar de identificar y llegar a nivel de especie de las cándidas y realizar el antibiograma que, mirando el punto de vista clínico, es lo más importante, ¿verdad? Saber si es sensible o resistente a tal o cual antimicótico. Y lo que enmarco ahí en un recuadro y escribo en rojo, de que aislamos en total 63 coagulaciones negativas de hemocultivo, perdón, en total, de los cuales 52, prácticamente 9, 6, bueno, prácticamente el 80% fueron de hemocultivos. Pero, ¿qué pasa con estas coagulaciones negativas que aislamos de hemocultivos? Pueden enmascarar la presencia de otras bacterias que sí realmente tienen importancia clínica.
un aureus, un enterococo, un estreptococo, una pseudomonas, una klebsiella, una E. coli, etc. Por lo tanto, se debe insistir en la calidad de la toma de muestra de los hemocultivos, porque los sistemas automatizados que estamos utilizando actualmente en Paraguay, que son 3 o 4 marcas, todas son de primerísima calidad. Considerando lo que dijo Hans Sinsel, en el mundo de los seres vivos lo único constante es el cambio. La resistencia a los virus, las bacterias y los hongos a los diferentes antimicrobianos es un permanente desafío a enfrentar, que demuestra claramente la verdad en el dicho anterior y la importancia de nuestro aporte en el cuidado de la salud, conociendo el intrincado y desafiante mundo microbiano que nos rodea. Para finalizar, lo dicho en desiderata en un fragmento. Mantén el interés en tu propia carrera, pues es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Los datos están disponibles en el laboratorio de microbiología clínica y yo no tengo ningún apego a ellas, porque pertenecen a la humanidad y por lo tanto deben ser utilizados de una manera más práctica y eficiente posible. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a usted, doctor, por tan interesante charla. Hay algunos que levantaron la mano. No sé si es que Alicia Macedo tiene una pregunta. Geraldine, ¿por qué no dejamos las preguntas para el final, por favor? Así Bueno. vamos a optimizar nuestro tiempo, ¿sí? Sin problema. Ahora va a hablar la doctora Elena Candia, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Geraldine, Amanda, por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Es un honor para mí formar parte del Hospital Militar Central. Estoy trabajando hace un año y muy de cerca con el jefe de la urgencia, al doctor Amarilla, a quien quiero agradecer en esta oportunidad por su apertura. También así a los jefes de las guardias de lunes a lunes, por su receptividad y por permitirme ayudarles en el manejo de los pacientes infectológicos. Bueno, vamos a hablar hoy de neumonía. Me gustaría saber, Geraldine, ¿me puede confirmar si se escucha de manera nítida? Se escucha y se ve bien. Espectacular. Este evento está auspiciado por la Sociedad Paraguaya de Infectología, de la cual soy miembro, y también auspiciado por la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Bueno, este es el contenido. Rápidamente vamos a empezar con cuestiones básicas, como las definiciones, ¿verdad? Aquí llamamos neumonía adquirida en la comunidad aquella infección aguda del pulmón que se adquiere fuera del hospital. La neumonía nosocomial es una infección del parénquima pulmonar que se adquiere en entornos hospitalarios. Y dentro de ella tenemos a dos entidades, la neumonía intrahospitalaria, que se adquiere dentro de las 48 horas del ingreso hospitalario, y la neumonía asociada al ventilador, que se adquiere luego de 48 horas después de la intubación orotraqueal. Un término que actualmente está en desuso, y esto es según el último consenso y la guía de la Sociedad Americana de Tórax y de Infectología, es la neumonía asociada a la atención médica. Esencialmente esto se enfocaba a pacientes que recurrían de manera constante al hospital, por ejemplo, como pacientes dializados y pacientes que tenían alto riesgo de infecciones por microorganismos multiresistentes. Actualmente, como les dije más adelante, está en desuso porque esto promovió un uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro. ¿Cuál es la carga de la enfermedad? En el 2013 en los Estados Unidos, que es un país en donde tienen datos así bastante certeros, ellos habían encontrado 2,5 millones de muertes por neumonía. Las neumonías ocasionan 4,5 millones de consultas y visitas en urgencias anualmente. Es la primera causa de muerte de etiología infecciosa, segunda causa de hospitalización, y de los pacientes con neumonía que se hospitalizan, un 9% reingresa en el mismo año. El costo de 5 días de internación en los Estados Unidos es de $7,200.
y que es una patología que genera gran mortalidad. Este gráfico nos muestra que los pacientes hospitalizados que tienen mayor riesgo de mortalidad son los pacientes mayores. Podemos ver en el gráfico que a partir de los 60 años la mortalidad va en ascenso y es mucho mayor en este grupo etario. Es por eso que tenemos que concentrarnos en ellos, recomendar medidas de prevención, y la principal medida de prevención en estos pacientes es la vacunación contra el neumococo. Este es un estudio que se hizo durante 2 años que incluyó casi a 600.000 adultos. Y ellos encontraron una mortalidad del 6.5%, pero que no finalizaba ahí, que al mes esos pacientes que se habían hospitalizado por neumonía seguían con una mortalidad en ascenso, al mes al 13% de mortalidad, a los 6 meses 23% de mortalidad y al año 30% de mortalidad. Y vamos a ver un poco cuál es el impacto de la neumonía. Acá en este pequeño gráfico lo que intento demostrar es un paciente que se hospitaliza por neumonía, un paciente de 50 años, automáticamente su expectativa de vida se reduce a la de un paciente de 60 años, porque se estima que se genera un proceso inflamatorio que persiste posterior a la resolución de la enfermedad infecciosa, que se cree que probablemente este estado inflamatorio persistente acelera la progresión de otras condiciones médicas persistentes, y la principal causa de muerte de estos pacientes es de origen cardiovascular. Entonces, aparte de la mortalidad que se genera de por sí por la neumonía y la gravedad del proceso infeccioso, esta mortalidad también está sumada y persiste al año en estos pacientes por una progresión de las condiciones clínicas preexistentes. Según la CDC, el streptoneumonía resistente es un problema grave y amenaza para la salud pública que requiere acción inmediata. Y esto va de la mano con los datos que presentó el doctor Irala. En el 2019 encontraron que el Streptococcus pneumoniae tenía una resistencia a los macrólidos, llámese acitromicina, claritromicina, del 48%. Esto es algo catastrófico. Y uno de los motivos es porque le prescribimos acitromicina a pacientes con resfrío o gripe, con infecciones virales, con COVID, que no requieren uso de antibióticos en primera instancia. ¿Cuál es el impacto que tiene la resistencia bacteriana? Cuando yo tengo una resistencia bacteriana por encima del 25% de un determinado microorganismo, yo tengo más probabilidades de iniciar un tratamiento empírico erróneo, equivocado, fallido. Aumenta los costos de hospitalización, por supuesto que un antibiótico de amplio espectro sale mucho más caro que una penicilina, que una amoxicilina. Esto implica en los Estados Unidos 96 millones de dólares al año en infecciones por gérmenes multiresistentes. Aparte de eso, el uso de antibióticos de amplio espectro también genera un riesgo de infección por Clostridium difficile, que en el 2013 ocasionó casi 30.000 muertes según la CDC. Entonces, todo esto va de la mano. También esto le traigo a colación hoy. Ya en el 2012 la FDA advirtió sobre el uso de fluorquinolonas y recomendó no utilizar en pacientes con sinusitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica e IBUS no complicadas. O sea, reservar la levofloxacina para infecciones graves o en pacientes en donde no tengamos otras alternativas terapéuticas,
¿Por qué? Por sus efectos secundarios incapacitantes, que ustedes sabrán más que las fluoroquinolonas producen arritmia cardíaca, rotura de tendones, músculos, articulaciones, hipoglicemia, trastornos del sistema nervioso central, y muchos de ellos son irreversibles. Entonces, esto no lo decimos los infectólogos nomás, es una recomendación de la FDA de reservar la levofloxacina para infecciones graves o en aquellos casos en donde, por ejemplo, tenemos alergias a beta-lactámicos, en donde no podemos usar amoxicilina, cefazolina, entonces a esos pacientes le damos levofloxacina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquisición de una neumonía? La edad es el principal factor de riesgo. Aumenta 3 veces el riesgo de neumonía en pacientes mayores de 65 años. Pacientes con comorbilidades como EPOC, asma, bronquiectasias, también conllevan un mayor riesgo de neumonía. Una infección viral previa, acá nada más para que podamos tener una idea. Cuando en el 2009 tuvimos una pandemia de influenza A, H1N1, se puso de relieve de que se podían acompañar de coinfecciones bacterianas, y en los reportes oscilan incluso hasta un 45% de coinfección influenza A e infección por estrepto o estáfilo. Versus en COVID, en donde se evidenció coinfección bacteriana en un 5 a 16% de los casos. Sin embargo, más del 80% de los pacientes hospitalizados con COVID recibieron antibióticos. Antibióticos para una infección viral. Otro factor de riesgo es el daño en la protección de las vías aéreas, y esto vemos más frecuentemente en pacientes con trastornos neurológicos o pacientes con disfagia por lesiones y dismotilidad, lo que conlleva un riesgo de micro y macroaspiración. El tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol también son factores de riesgo para la adquisición de una neumonía. Estas son las etiologías bacterianas, ¿verdad? Está en primer lugar el Streptoneumoniae, están las bacterias atípicas, ¿verdad? Entre comillas, Legionella, Mycoplasma y otras, y los virus. Si algo aprendimos con COVID es que los virus también provocan neumonías graves. Y bueno, acá les traigo un metaanálisis que fue publicado en el 2020, en donde las dos principales causas de neumonía adquirida en la comunidad fueron el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae. Pero por lejos el estrepto es la causa más frecuente de neumonía bacteriana. Entonces, contra el estrepto es que tiene que ir enfocado el tratamiento antimicrobiano. Los virus ocasionan un 30% de neumonías adquiridas en la comunidad, y que por supuesto tenemos que tener en cuenta. Ahora que estamos en una temporada de alta circulación de virus respiratorios, tenemos predominantemente circulación de influenza A y un rebrote de COVID también. Las otras etiologías son mucho menos frecuentes, pero también pueden estar presentes en casos selectos. En el caso del Staphylococcus aureus es importante tener en cuenta que pacientes que se han hospitalizado en los últimos 3 meses o han recibido antibiótico terapia previa en los últimos 3 meses tienen riesgo de infección por Staphylococcus meti-R. Así también los pacientes pulmonares crónicos que están colonizados con pseudomonas y se presentan a la urgencia con un cuadro compatible con una exacerbación de su enfermedad pulmonar crónica, pueden tener una neumonía por pseudomonas. Entonces, tenemos que valorar el riesgo de cada paciente para iniciar el tratamiento empírico. Este es un gráfico
que me pareció bastante ilustrativo, ¿verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras. Este es un estudio que se realizó entre el 2011 y 2012, que incluyó más de 2000 pacientes adultos hospitalizados en los Estados Unidos mayores de 18 años, con el objetivo de determinar la carga de hospitalización por neumonía e identificar virus y bacterias asociados con estas hospitalizaciones. ¿Y qué es lo que encontraron? Que las dos primeras causas de neumonía en pacientes adultos hospitalizados eran virus, rinovirus e influenza. Y en tercer lugar, el Streptococcus pneumoniae, pero dentro de las bacterias es la principal causa de neumonía nuevamente. Y bueno, este es un gráfico que ilustra lo mismo, pero en niños. Vemos que en niños la prevalencia de infecciones virales es mucho mayor que en adultos. Vemos que el virus sincicial respiratorio y el rinovirus son las principales causas virales en pacientes con neumonías hospitalizados. Esto puede deberse también al impacto de la vacunación contra neumococo que ellos vienen implementando ya desde el 2007. Les quiero presentar brevemente unos datos que pudimos tener acceso del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública en cuanto al estrepto, ¿verdad? Streptococcus pneumoniae cepas no meningias. Y encontramos una resistencia a la eritromicina del 34.6%. Anteriormente había mencionado que para utilizar un antibiótico como tratamiento empírico tenemos que tener una resistencia mínimamente menor al 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta resistencia que nosotros tenemos hoy en Paraguay, no podemos hacer monoterapia con acitromicina para un paciente con neumonía, ni tampoco podemos iniciar claritromicina para un paciente con neumonía, porque tenemos la posibilidad de tener un estrepto sensible, resistente a este antibiótico y por consiguiente una falla terapéutica. También puse la resistencia a tetraciclina, ya que la doxiciclina se encuentra dentro de las guías clínicas de manejo como tratamiento empírico de neumonía en pacientes ambulatorios sin factores de riesgo. Y tenemos una resistencia a las tetraciclinas del 23%, está ahí borderline, y deberíamos ver un poco los datos actualizados al 2022 para ver si es que es conveniente o no poner a la doxi dentro del esquema de tratamiento empírico. También para poner nomás a traer a colación el Staphylo aureus resistente a meticilina, vemos en un 50% de los aislados clínicos. Vale decir que iniciar de forma empírica un tratamiento en donde creemos que el estafilococo pueda estar presente, un tratamiento con cefalexina, supongamos, conlleva con un 50% de fracaso terapéutico. También les quiero presentar cuál es el impacto que tuvo la vacunación contra neumococo a partir de su implementación en los Estados Unidos. A partir del 2002 ellos empezaron la vacunación en niños, y cómo se ve esa curva roja en donde de 80 casos de neumonía por cada 100.000 habitantes para el 2004, 4 años después, prácticamente cayó a menos de 10 casos por 100.000 habitantes. O sea, tuvo un impacto realmente notorio en cuanto a las neumonías producidas por esos serotipos contenidos en la vacuna. A partir del 2010 se implementó la vacunación con la PCV13, que tiene 13 serotipos de neumococos en niños,
y vemos también la caída, si seguimos esa línea de puntos azules, la caída de las neumonías producidas por esos serotipos contenidos en la vacuna. Se redujo la enfermedad neumocócica invasiva en niños mayores y adultos en un 45% luego del inicio de este esquema de vacunación. Y bueno, el mismo impacto de la vacuna contra el neumococo y enfermedad neumocócica invasiva en adultos. Vemos que a partir de la introducción en el 2007, una caída en picada de los casos de neumonía contenidos por serotipos contenidos en esa vacuna, y a partir del 2014 se empezó la vacunación en todos los adultos con la PCV13. Actualmente en los Estados Unidos ellos ya tienen la PCV20, que es una vacuna contra 20 serotipos de neumococo. Y bueno, vemos que esta vacuna PCV13 luego ya produjo una reducción del 70% de las neumonías ocasionadas por ese serotipo. La patogenia de la neumonía, nada más para mostrarle, creíamos que el espacio alveolar o que el alvéolo era un sitio estéril. Hoy día, con el conocimiento del microbioma de los diferentes órganos, sabemos que cada órgano, aparato y sistema tiene su propia microbiota. Lo que se cree es que el patógeno llega al espacio alveolar y tiene que competir con esos gérmenes que comúnmente habitan el alveolo. Posteriormente se genera una respuesta inflamatoria que genera un exudado alveolar con producción de macrófagos, neutrófilos, y es lo que nosotros vamos a encontrar al examen físico del paciente y en las imágenes radiológicas, ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Esos crepitantes, es la acumulación de glóbulos blancos, líquidos y proteínas en el espacio alveolar. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son la tos, la disnea, dolor torácico pleurítico, puede haber hipoxemia, ¿verdad? Por el deterioro en el intercambio gaseoso, y los marcadores de inflamación pueden estar elevados. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neumonía? Un síndrome clínico compatible, manifestaciones clínicas compatibles con neumonía, más infiltrado en imágenes de tórax, ¿verdad? Podemos tener este tipo de imágenes características, como la de la izquierda. Esta es una neumonía por estrepto, en donde en la tomografía se ve una consolidación con broncograma aéreo, pero también podemos tener otras imágenes menos características en el caso de pacientes, por ejemplo, con neumonía a gérmenes atípicos, como es la imagen de la derecha, en donde vemos una neumonía micoplasma, en donde se señala el engrosamiento de la pared bronquial, como si fuese una bronquiectasia. Se ven también áreas más blancas, que son áreas de consolidación, y otras más claras, que son de patrón en vidrio esmerilado. No siempre vamos a ver una imagen típica de neumonía, porque también podemos tener, por ejemplo, pacientes con EPOC o pacientes con enfisema pulmonar con neumonía que no presentan esa típica consolidación con broncograma aéreo, porque se produce un proceso inflamatorio, pero que respeta esa conformación o ese daño orgánico que sufrió el pulmón enfisematoso. Entonces, si pueden ver en la imagen del medio, es un paciente con una neumonía de base izquierda, en donde se ve una consolidación, pero está superpuesta a los cambios enfisematosos de ese pulmón enfermo.
Y bueno, la tercera lámina de la derecha es bueno, ya la tomografía del paciente una vez recuperado con áreas de fibrosis y retracción. Podemos ver también esto, esta es una neumonía estreptocócica en un paciente de 35 años, en donde vemos en la radiografía una consolidación, vemos un pulmón blanco, consolidación con derrame pleural. Y en la tomografía de tórax también se ve una consolidación, también vemos un infiltrado en vidrio esmerilado que puede estar presente también en infecciones bacterianas. Este es un paciente del HMC, ¿verdad? Uno de los tantos que tuvimos este año. Se ve perfectamente en la radiografía, ya se puede notar un infiltrado parailiar derecho que se confirma posteriormente en la imagen tomográfica. Este es otro patrón que podemos ver. Esta es una neumonía necrotizante producida por el Staphylococcus aureus. Podemos tener neumonías necrotizantes por otras causas. También la Klebsiella puede producir este tipo de lesiones. Y podemos tener otras causas mucho más raras, como la actinomicosis, nocardia. Entonces, pensar en estas etiologías. Esto, por ejemplo, es un paciente que tuvo una infección de piel y partes blandas y posteriormente por siembra hematógena compromete al pulmón. Se ven cavitaciones en ambos campos pulmonares. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de neumonía en un paciente, tenemos que decidir dónde lo vamos a tratar. Si lo vamos a tratar de forma ambulatoria o lo vamos a dejar hospitalizado. Para tomar esa decisión, tenemos dos scores de riesgo que en el caso de que tengamos duda, podemos recurrir, ¿verdad? La ATS-ITSA recomienda utilizar el score de riesgo pulmonar, que es el que está a la derecha, que es un poco más extenso, pero es mucho más certero y se puede utilizar de forma segura en pacientes ambulatorios. Tenemos el CUR 65, que también es un recurso disponible que podemos usar ahí en la consulta sin necesidad de tener ningún análisis clínico. Y también están los criterios de severidad de neumonía de la ATS, en donde están los criterios para ingreso a terapia intensiva. Y bueno, quiero revisar con ustedes también algunos puntos de lo que habla la guía de neumonía de ATS-ITSA del 2019, que es la última que se ha publicado. ¿Cuándo tomar muestras de esputo y hemocultivo? En pacientes ambulatorios no se recomienda. Esto está, por supuesto, plena y ampliamente justificado con ensayos clínicos en donde finalmente los cultivos de esputo en pacientes ambulatorios no cambiaron la conducta terapéutica, ya que el tratamiento se hace dirigido a la etiología más frecuente, que es el Streptococcus pneumoniae. En pacientes hospitalizados en sala en UCI, por supuesto, es diferente y en ellos sí tenemos que solicitar cultivo de esputo y hemocultivo. Pruebas de látex para neumococo en orina. La guía recomienda no solicitar de forma rutinaria porque los ensayos clínicos randomizados demostraron que no hubo diferencias estadísticas en muerte, recaída clínica, ingreso a UCI, duración de la hospitalización, ni tampoco duración del tratamiento con antibióticos. Se debe tomar muestras para influenza A y B de rutina en un paciente con neumonía. Se debe solicitar cuando estamos en una temporada de alta circulación, como es la situación por la que estamos atravesando nosotros actualmente. Entonces, paciente con neumonía, estamos obligados a descartar también influenza A y B. Por supuesto que los test rápidos moleculares son los que tienen mayor rendimiento, pero bueno, en caso de no tenerlos, se pueden hacer también test de antígenos, que idealmente se recomiendan hacer dentro de las 72 horas. Se
Se debe utilizar procalcitonina para decidir inicio de tratamiento con antibióticos en un paciente, ¿verdad?, en quien sospechamos que tiene neumonía. Entonces, la recomendación de la ATS-ITSA es iniciar antibiótico empírico ante sospecha clínica y radiografía de tórax, independientemente del valor de la procalcitonina. O sea, en este caso, la clínica es soberana. Si tiene manifestaciones clínicas de neumonía y una radiografía con una imagen compatible, entonces se inicia el tratamiento empírico. En entorno de pacientes hospitalizados, los pacientes con sospecha de neumonía por aspiración deben recibir cobertura anaeróbica adicional más allá del tratamiento empírico estándar para NAC. ¿Qué significa esto? Si es que nosotros sospechamos de neumonía por broncoaspiración, necesitamos agregarle un antibiótico aparte del que ya le habíamos hecho como un tratamiento empírico para neumonía. La guía recomienda no agregar rutinariamente cobertura anaeróbica para sospecha de neumonía por aspiración, a menos que se sospeche un absceso pulmonar o empiema. Y a propósito de esto, vamos a revisar en 3 láminas cuál es la situación actual, porque los datos de que el agente etiológico más relevante en la neumonía por broncoaspiración eran los anaerobios, data de los años 70. Entonces, el diagnóstico per se de neumonía por broncoaspiración puede llegar a ser todo un desafío, porque está demostrado que existen aspiraciones silentes en pacientes que no necesariamente tuvieron vómitos y se vio que broncoaspiró, ¿verdad? Está reportada en la literatura que hasta un 70% de los pacientes con ACV y pacientes que residen en geriátricos pueden tener aspiraciones silentes. Y vemos como en pacientes mayores de 80 años, el 10% de ellos, la causa de su neumonía es una aspiración. Y entre el 18 a 30% de los pacientes que residen en geriátricos. Y vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los factores de riesgo para neumonía por broncoaspiración? Y esencialmente 2 factores de riesgo son los más relevantes, que son los desórdenes gastroesofágicos y los trastornos de la deglución. Dentro de los desórdenes gastroesofágicos tenemos pacientes que tienen disfagia. Y en una serie de pacientes hospitalizados mayores de 70 años con NAC, encontraron que estos pacientes tenían en un 91.7% disfagia y 50% aspiración silente. La aportación de gastrostomía también es un factor de riesgo, y el reflujo gastroesofágico. Dentro de los trastornos de la deglución tenemos pacientes con trastornos del sistema nervioso central, el alcoholismo, convulsiones, uso de drogas ilícitas, sedación, hipnóticos y otros psicotrópicos. Nada más para mencionar de vuelta, aquí también el tabaquismo es un factor de riesgo de neumonía por broncoaspiración. ¿Por qué? Porque modifica las superficies epiteliales bucales y causan una mayor adherencia neumocóxica, mayor colonización orofaringea y por ello un mayor riesgo a desarrollar neumonía. Y bueno, la microbiología no difiere mucho en general de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad. Generalmente son bacterias de la cavidad oral, Streptoneumoniae, Haemophilus y Staphylo. En pacientes que viven en residencias, en geriátricos, hay una serie publicada en donde ellos encontraron que el Staphylo y la Klebsiella fueron las causas principales, los causantes principales de neumonía por broncoaspiración. Y en otra serie, ¿verdad?, de neumonía por aspiración grave en ancianos, encontraron que los bacilos gram negativos eran la primera causa y en segundo lugar el Staphylo aureus. Entonces, los anaerobios actualmente se consideran una causa infrecuente de neumonía. Y es así que hay estudios de pacientes hospitalizados por neumonía con y sin factores de riesgo de broncoaspiración, en donde encontraron
flora anaeróbica similar. O sea, no encontraron que haya estado aumentado en aquellos con broncoaspiración. Y bueno, entonces actualmente lo que se recomienda es que cuando tenemos una situación que nos lleve a sospechar de que podríamos estar frente a una neumonía por aspiración, tengamos en cuenta los factores de riesgo que ya mencionamos más adelante y en esos casos entonces proporcionar el tratamiento apropiado. Y el tratamiento actualmente recomendado por ITSA ATS es la amoxi-IBL. Amoxicilina IBL 1,5 cada 8 para pacientes hospitalizados. Ampicilina 1,5 a 3 gramos cada 6 es una alternativa. Y como tercera opción y tercera línea de tratamiento está la ceftriaxona metro. Ya para ir cerrando, estas son recomendaciones para el tratamiento. Pacientes tratados de forma ambulatoria, sin comorbilidades, con amoxicilina 1 gramo cada 8 ya es una cobertura más que suficiente. Acá nosotros no necesitamos un paciente joven, un paciente de 20 años, que viene sin dificultad respiratoria, no está taquicárdico, pero está con una neumonía, amoxi 1 gramo cada 8 es una cobertura suficiente, no es necesario agregarle acitro, no es necesario agregarle levofloxacina. Doxiciclina está como una alternativa terapéutica, pero vimos que estamos con una resistencia a la doxi borderline del 23%, por eso preferimos beta-lactámicos, en este caso amoxi, sobre la doxi. Y en pacientes que son alérgicos a penicilina, entonces en esos pacientes vamos a recomendar el uso de levofloxacina por vía oral, 750 cada 24. Entonces, ya había mencionado anteriormente en la lámina de resistencia, evitar el uso de macrólidos como monoterapia en este contexto. Acitro o claritro, debido a la resistencia del neumococo del 34%. Pacientes con comorbilidades, pero que no requieren tratamiento, no requieren ingreso hospitalario, y podemos hacerle un tratamiento ambulatorio. En este caso sí se recomienda iniciar amoxi-IBL más un macrólido. O también tenemos la opción de hacer, de indicar cefalosporinas, puede ser una cefuroxima o una cefoxima, que es una cefalosporina tercera, con acitromicina. Estas dos drogas, estas dos últimas drogas, disponemos en el país, por eso están en la guía, ¿sí? Y la misma cosa, en el caso de que tengamos pacientes con comorbilidades de manejo ambulatorio, pero que son alérgicos a PENI, entonces en ellos estaría indicada la levofloxacina. Pacientes internados en sala, la recomendación actual, la primera línea de tratamiento es amoxi-IBL 1,5 cada 8 más acitro. Preferimos, está también ampicilina más acitro y ceftriaxona más acitro. Preferimos la amoxi, ¿verdad? Porque es más inocua que la ceftriaxona. La ceftriaxona, una vez que nosotros indicamos, tenemos que saber que promueve la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está recibiendo hoy ceftriaxona tiene un alto riesgo de tener infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa. Puede ser una Klebsiella ble, una coli ble, en donde no tengamos alternativas de tratamiento ambulatorio y tengamos que necesariamente hospitalizarle a estos pacientes. Entonces vemos que la ceftriaxona está como tercera línea de tratamiento. También en pacientes internados en sala, ¿verdad? Que son pacientes estables,
pueden recibir levofloxacina como monoterapia y con levofloxacina estaríamos cubriendo las principales causas de neumonía en estos pacientes. Ya en pacientes en UCI es una situación un poco más complicada. Los pacientes críticos son pacientes que pueden ingresar chocados. Entonces, en ese escenario en donde tenemos un paciente que está chocado, intubado, a quien se le reanimó con líquidos, estos pacientes tienen amplio volumen de distribución, tienen líquido en tercer espacio y por ende tienen edema intestinal. En otros países tienen macrólidos de uso parenteral, pero nosotros lastimosamente no tenemos acceso a eso. Entonces, la recomendación de tratamiento antibiótico en un paciente en UCI, un paciente crítico, es tratamiento parenteral. Entonces, en este escenario estaría indicada la combinación de ceftriaxona más levofloxacina. Este es un paciente a quien yo no le puedo dar un antibiótico vía oral porque probablemente la absorción está completamente alterada y el tratamiento no es óptimo. Entonces, como alternativa también, en alérgicos a beta-lactámicos tenemos levofloxacina, 750 cada 24 horas parenteral, más menos vancomicina, dependiendo de si tiene riesgo para tener estafilometI-R. Y en pacientes con EPOC es importante conocer su microbiología previa, si estuvo o no colonizado con pseudomonas, y de acuerdo a la sensibilidad se le indica el beta-lactámico que mejor le calce, ¿verdad? Bueno, y nada más 3 láminas le quiero mostrar en relación a nuestra guía, ¿verdad? De nuevo, agradecerle al doctor Amarilla, al jefe de la urgencia, a todos los jefes de las guardias de urgencia por su apertura. Sabemos que no es fácil para el médico muchas veces hacer cambios en las indicaciones. Uno necesita ser muy humilde para aceptar sugerencias y realmente hemos tenido una experiencia muy positiva en la urgencia del hospital militar. Todavía no hemos cambiado del todo nuestras prácticas, pero sí hemos mejorado bastante. Pacientes con infecciones virales, se respeta el tratamiento antiviral exclusivo, se respeta el uso de antibióticos en el caso de que verdaderamente lo necesiten. ¿Por qué es importante tener una guía clínica de manejo? Es importante porque está destinada a ayudar a los médicos y a los pacientes a tomar decisiones sobre la atención médica adecuada para circunstancias específicas. Mejora los resultados, minimiza los efectos adversos, preserva la ecología hospitalaria y, bueno, intentamos también garantizar tratamientos costo efectivos. O sea, lo que nosotros queremos es tratar de mejorar nuestras pautas de tratamiento para tratar de perjudicar lo menos a nuestros pacientes y a la comunidad como un todo. Porque no es solo ese el paciente que está recibiendo piperatazo banco sin necesidad y todo el riesgo que conlleva, falla renal y multiresistencia, ¿verdad? Sino que estamos teniendo un impacto a nivel global, a nivel de toda nuestra comunidad y nuestro país. Y sabemos que a la fecha tenemos ya pacientes con infecciones a microorganismos multiresistentes en donde no tenemos opciones terapéuticas. Tenemos acinetos que son resistentes a colistina y tigeciclina. Y bueno, los familiares se tienen que ver la forma de conseguir antibióticos que ni siquiera están comercializados en nuestro país. Entonces, este es un granito de arena que todos podemos contribuir para mejorar la atención para nuestros pacientes.
Esto es un borrador, ¿verdad? Agradezco, está la doctora Julia Chipola entre las colaboradoras de esta guía. También quiero agradecer a la doctora Rocío Olmedo, ella es vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, que también ha colaborado de forma externa para la elaboración. Ella es experta en infecciones urinarias, así que estuvimos corrigiendo con ella ese capítulo. Y bueno, la revisión aparte de la doctora Amanda Guerrero. Esta es una guía bastante práctica. Quisimos hacer lo más práctico posible, diagnóstico y tratamiento, porque eso es lo que nosotros necesitamos en la urgencia. Necesitamos respuestas rápidas, ¿verdad? Entonces, este es el índice en donde abarcamos infecciones de vías aéreas, ¿verdad? Superiores e inferiores, infecciones urinarias, infecciones del sistema nervioso central, endocarditis, artritis, infecciones de piel y partes blandas, peritonitis y diarrea. Nosotros en el 2014 ya habíamos hecho algo similar en el Hospital Central de IPS, pero llegamos hasta la elaboración de la guía. Lo que pretendemos en el Hospital Militar Central es no que no quede esto en papeles. Necesitamos que podamos implementar esto con todos los médicos de guardia, de lunes a lunes, que cada uno se comprometa, que no tenga miedo en modificar una indicación del día anterior, porque ya le iniciaron ese esquema y cómo yo le voy a cambiar. Entonces, lo que pretendemos es tratar de unificar los criterios y que en lo posible, ¿verdad?, no tengamos esa necesidad de cambiar de esquema antibiótico, ya que estos pacientes son manejados por guardia en la urgencia. Entonces nos queremos enfocar en infecciones comunitarias. Más adelante seguramente vamos a trabajar en infecciones nosocomiales. Pero bueno, este es nada más para mostrarle, ¿verdad? Desde resfrío común hasta meningitis abarca esta guía y es una guía, ¿verdad? Esto no es una verdad absoluta. Puede haber situaciones en las que podemos estar en desacuerdo con alguna recomendación. Y como siempre decimos, la clínica es soberana, la decisión del médico que está frente al paciente es la que prima. Este nada más es una guía como para tratar de orientar el mejor esquema de tratamiento que conlleve el menor riesgo posible. Bueno, y con esto yo cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por tu presentación y por esta puesta al día, ¿verdad? Que nos va a servir a nosotros que estamos frente al paciente y tenemos que decidir tal o cual antibiótico iniciar, ¿verdad? Gracias también por socializar lo que es la guía. Esperamos tener pronto impresa, ¿verdad? Para dar a conocer a todos los médicos que forman el plantel de urgencia y también del servicio de clínica médica. Gracias, doctores. Hay preguntas. Preguntó un doctor, dice, en el tratamiento ambulatorio del paciente alérgico a beta-lactámicos, ¿el tratamiento con levofloxacina durante cuánto tiempo se extendería? Sí, en general, la tendencia actual es de ir acortando los tiempos de duración y mantendríamos el tratamiento antibiótico entre 5 a 7 días. Una excepción, ¿verdad? Bueno, está preguntando sobre tratamiento ambulatorio, así que esa es la duración. En general, para los pacientes hospitalizados también esa es la duración, entre 5 a 7 días, a excepción de pacientes con neumonía neumocócica bacteriémica. Los pacientes que tienen bacteriemia también a neumococo, entonces en ellos sí se extiende hasta 14 días el tratamiento. Pero eso es algo realmente infrecuente, es la minoría de los casos, así que con recomendar entre 5 a 7 días de tratamiento antimicrobiano ya es más que suficiente. Yo te quiero hacer una pregunta, doctora. Si nosotros recibimos un paciente que se encuentra séptico sin haber recibido tratamiento antibiótico previo, ¿verdad? Llega el paciente y está en sepsis. El esquema de inicio de antibióticos sería ceftriaxone.
Es el Sí, paciente séptico, sí, no paciente con sí, infección. sí. Viste que, bueno, esa es, en la guía está beta-lactámicos más macrólidos, ¿verdad? Multi-BL más acitro clarito, pero una realidad nuestra es que nosotros no contamos con presentaciones para uso parenteral. En No, los pacientes críticos, el antibiótico tiene que ser por vía endovenosa para asegurar la llegada al sitio de infección y que sea lo más apropiada posible. Entonces, en esos casos, en ese caso que vos mencionaste, no está indicado hacer tratamiento vía oral. sí, o sea, le hago ceftre al Leo, al paciente séptico. En ese caso estaría indicado. Y es la recomendación de la guía ITSA y de Consensur, que es una guía del Cono Sur. Pacientes con neumonía que requieren ingreso a terapia intensiva, en esos pacientes está indicado esa combinación que tanto nos gusta escribir, ¿verdad? Ceftriaxona. Para todo el resto, para el resto de los pacientes, para un paciente que está estable, en posición playera, ¿verdad? Pero tiene criterio de hospitalización, a eso le podés hacer amoxi. Si tiene comorbilidades, amoxi BL más acitro. Y voy a estar cubriendo todas las causas. Ya vimos que la principal causa de neumonía es el streptoneumonía. ¿Entendés? Entonces, Sí. la sensibilidad de los estreptos a beta-lactámico es elevadísima. Entonces, las resistencias de los estreptos que nos preocupan son a macrólidos. Por eso nos recomendamos acitroclarito como monoterapia en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Súper, gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien dice cómo sería para acceder a la guía? Sí, esta guía actualmente está pasando por un proceso de revisión. La doctora Amanda Guerrero es la revisora de la guía. Bueno, yo creo que no estamos lejos de tener aprobada porque tenemos que cumplir algunos canales oficiales para que esa guía pueda ser aprobada de manera oficial e implementada en el hospital militar. Una vez que tengamos eso, nosotros vamos a socializar con todos, ¿verdad? Con muchísimo gusto y bueno, y que esté al alcance de todos los que necesiten, ¿verdad? Para eso está. Súper. También importante prevenir. ¿Qué comentarios nos puede hacer la doctora en referencia a la vacunación a nuestros pacientes mayores de 65 años, sobre todo con enfermedades de base? Sí, la recomendación, Doctor Carmen. Geraldine, no Sí. quiero que te olvides de los panelistas y de la coordinadora para darle también la palabra a ella. Sí, Si es que claro, esto es quieren para hacer. todos. Esto es para todos, no es solo para vos. No te preocupes. Y Doctora Amanda, si querés acotar algo de lo que dijo el le, doctor Carmen le sobre la agradezco. prevención y vacunación en nuestros pacientes adultos mayores. Actualmente la recomendación en Paraguay lastimosamente tenemos limitados recursos para poder indicarle vacuna a todos los adultos. Entonces, el PAI recomienda actualmente la vacunación de mayores de 60 años contra neumococo. Se puede utilizar la PCV13, que es la vacuna conjugada, y posteriormente complementarla, la Prevenar, ¿verdad? Prevenar, complementar con la Neumo 23. Actualmente ninguna de las dos están disponibles a nivel de salud pública, ¿verdad? Entonces los pacientes tienen que comprar, pero está indicado. Pacientes mayores de 60 años con o sin comorbilidades y pacientes menores de 60 años con comorbilidades con más razón tienen que recibir su vacuna. Si recibieron primero la PCV13, esperan 8 semanas y después reciben su neumo, sobre todo pacientes con comorbilidades. Se pueden coadministrar juntas antigripal y antineumo y anticovid y antigripal también, ya que estamos, ¿verdad? con lo de vacunación. Le quiero Creo ceder que la eso es palabra todo. a las doctoras, a Amanda, a Julia, si quieren hacer Sí. alguna acotación.
Realmente excelente la exponencia del doctor Irala, la doctora Elena Candia. Creo que de aquí a poco vamos a estar ya socializando la guía realmente, que es un avance. En este momento sería para las infecciones comunitarias. Vamos luego a entrar con las infecciones nosocomiales, la profilaxis prequirúrgica. Realmente orgullosa del avance de lo que es en el hospital militar. Y bueno, en cuanto a la vacunación, realmente ahora estamos en deficiencia, no tenemos la neumo, ni la PBC-13, ni la neumo 23. Entonces, hace poco nosotros tuvimos un evento en uno de los, en una de las dependencias nuestras, ¿verdad? Donde necesitábamos nosotros de la antineumocócica, ¿verdad? Lastimosamente está en falta, pero es una indicación correctamente. No sé si tenemos más preguntas en el auditorio. No, preguntas ya no tenemos más. Están esperando la Geraldine, guía. Muchas gracias. Dice. Están esperando ansiosos la guía. Eso es lo que quieren ver. Todos queremos ver. Adelante, Geraldine, Julia. Elena, Geraldine, muchas gracias por todo. Doctora Amanda, buenas noches. Gracias por invitarme a hacerme partícipe de esto. Quiero salvar así a modo de conclusión algunas cosas que creo que todos los médicos nos tenemos que llevar cuando hablamos de infecciones comunitarias. Primero que, como bien dijo la doctora Elena, en varias ocasiones la clínica es soberana. Entonces, esto hace que nosotros podamos hacer un diagnóstico certero con la clínica, la sintomatología y la semiología del paciente. Hablando del hospital militar, en este caso, también debemos saber que tenemos que ahorrar recursos. En cuanto a la guía es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros exactamente a guiar el tratamiento antibiótico empírico en infecciones comunitarias. Esto hace también a la larga que se reduzcan costos hospitalarios y también entrando un poco en lo que habló el doctor Irala, si nosotros, y lo que yo siempre le digo a los residentes, si nosotros ya de entrada usamos ceftriaxona, levo, no podemos descabalgar después y estamos creando resistencia antimicrobiana de gérmenes de la comunidad y después no sabemos dónde va a acabar. Entonces, realmente yo estoy encantada con la guía. Agradezco infinitamente a la doctora Elena por hacerme partícipe de esto. Y sí, sigo como médica de familia, la prevención es el camino. Y creo que desde el hospital militar, después del evento, como bien mencionó la doctora Amanda, que tuvimos, hay que aunar esfuerzos para que todos los pacientes reciban vacunas antineumocóxicas, especialmente en pacientes que viven en residencias o en este caso, ¿verdad? Escuelas o lugares cerrados, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría rescatar, ¿verdad? Es que en cuanto a antibiótico terapia, Amoxi solo y funciona en los pacientes. Enfermedades virales no se tratan con antibióticos, eso Elena repitió varias veces y creo que es lo que nos tenemos que llevar y sacarnos ya la idea de la cabeza de tratar infecciones virales con acitromicina porque estamos creando un daño importante a la comunidad y al paciente, ¿verdad? Y bueno, eso es todo, doctoras. Muchas gracias por invitarme a hacerme partícipe esta noche. Gracias a vos, doctora, por tu colaboración y sobre todo por la guía que están armando, ¿verdad? Que, como le dije a la doctora, que hace reútil para todos. Doctor Irala, no sé si querés decir algunas palabras. Sí, antes que nada, excelente tu presentación, doctora Elena. Y como dicen los abogados, lo que no está escrito que no existe. Y para apoyar un poco lo que dijiste,
de manera puntual sobre el estreptococo con neumonía, ¿verdad? Y lo que recién dijo la doctora Julia. Hace 2 semanas yo... No se te escucha, Doc, no se te escucha. Se fue el audio, doctor. Se fue el audio, no sale nada. Creo que es problema de conexión, doctor. Sí, estoy leyendo los labios del doctor y dice sí. Justamente habíamos conversado con el doctor Irala y creo que eso iba a hablar, que las cepas aisladas en estos pacientes con neumonía, el brote de neumonía que ocurrió en Academil, las cepas de neumococo eran extremadamente sensibles a amoxicilina. Entonces es una pena realmente que no pueda compartir ahora con nosotros, pero bueno, vamos a agregar esos datos también a la guía como para tener la información completa. Así que no estamos todavía convencidos del todo de que contra el estrepto es contra el que tenemos que dirigir nuestra terapia. Entonces vamos a agregar los datos que el doctor Irala tiene de este brote ocurrido en Academil. Asimismo, fueron internados en nuestro piso, ¿verdad? En clínica médica. Eran neumonías lobares bien características después del COVID, que no estábamos viendo más ese tipo de neumonía con esos bloques que siempre fueron intersticiales, atípicas, volvieron otra vez y fueron muchísimos. Todos los que se encuentran hacinados se contagiaron, ¿verdad? Y así. Bueno, yo creo que podemos dar por finalizada la charla. Realmente fue súper, nos sirvió muchísimo, ¿verdad? Lo que nos aportaron los doctores. Esperamos poder poner en práctica lo que aprendimos y tratar de borrar un poquitito de ese chip que tenemos de ingresa ya cestre a leo, le hacemos al rollo, ¿verdad? Y esperar y expectar eso para el paciente que se encuentra inestable, como dicen las guías, para evitar la resistencia, ¿verdad? Antibióticos que estamos teniendo con más frecuencia cada vez los pacientes en sala y eso nos deja así con muy pocas posibilidades de tratamiento, ¿verdad? Ya sea por el costo o por la inexistencia en el país. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto escucharles como siempre. Espero que tengamos más encuentros más adelante. Gracias. Nos vemos. Gracias, Kimfa. Gracias, Buenas Kimfa, por noches. apoyarnos en esto. Un gusto, buenas noches. Chaucito. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Chau, chau.